Objetivos. Compañerismo. Futuro. Calificaciones. Formación. Compromiso. Cohesión. Sociedad. Diversidad. Valores. Sueños. Mercantilizada. Y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te incautas en su heredad vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado prometía, esta es la única vía. Y murió con 2 carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja. Levántate, que no te engañes, el futuro está en nuestras manos, aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen, levántate, a la calle. Espero que, cuando des ese salto, no sientas la caída. Espero que, cuando el agua suba, construyas un muro. Espero que, si todos gritan, tú grites con ellos. Espero que, si todos deciden huir, tú escojas quedarte. Espero que gastes todos tus días y que todos cuenten. Espero que, a pesar del dolor y las alegrías, llegue ese momento en el que levantes tu brazo y grites ¡lo he conseguido! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Cómo van los exámenes? Uf, bastante mal, la verdad. Yo no preguntes. Yo de culo. Pero de culo. Bueno, ¿pido algo? Sí, por favor. Sí, cerveza, ¿no? Para olvidar. Vale. Eso. Una jarra para cada uno o algo. Bueno, que me han dicho que están cambiando el barril, así que ahora vendrán. A ver. Pero he cogido el periódico, mira, lo de educación, si mercancía o derecho. Pero es claro, ¿no? Hombre, que se lo pregunten a los 500 euros que llevo ya en material en la carrera, más la matrícula. ¿En serio? Sí, sí. Madre mía. Sí, en verdad no sé qué preguntan ahí, porque obvio está. La pregunta es obvia. Más mercancía que educación. Al final lo que están consiguiendo es que unos pocos se puedan costear los estudios, la clase media a la mierda y los demás a endeudarnos. Sí, yo el curso que viene ya me dejo la carrera porque no puedo pagármelo. ¿Pero no te han dado la beca? No, así que... En realidad eso es lo que pretenden, o sea, que nadie se pueda pagar los estudios, tenernos a todos y tratarnos como marionetas que hagamos lo que ellos quieran realmente. Ahí está. Pues sí. Emborregarnos, manipulación y a la mierda, la juventud. Tú vas a mi facultad y la verdad es que parece eso, no sé, una fábrica de zapatillas, porque realmente los profesores ya ni se interesan en darnos la materia, nos sueltan ahí un montón de teoría que a ellos mismos les da igual y quieren que se la repitamos para que luego aprobemos unos exámenes
estándares y ya está. Ya. Como Ya papagayos. no hay toque pedagógico, ya no les interesa enseñar nada. Pero bueno, Ya. habrá que sacárselo. Pues sí, a reunir títulos, chavales. Pues vamos para allá. Vale, suerte. Hasta luego. Hasta luego. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación para competitividad, no pensar y criticar su visión de la nación y El porcentaje de estudiantes que culmina sus carreras con una deuda sobre sus hombros es del 50%. Los estados solo entienden la educación como un gasto necesario que beneficia en exclusiva al mundo empresarial. La educación, igual que la sanidad, en algunas partes del planeta llega menos y en otras llega más, pero al final todas están controladas por entidades privadas. Hoy más que nunca, la educación, aunque sea estatal, cumple ese papel legitimador del orden capitalista, convirtiéndose en una esclava de las políticas educativas neoliberales, desarrollándose así como un producto de consumo sin valor de uso ni de cambio para la ciudadanía. Endeudados. Control. Politización. Negocio. Estudiantes con el futuro hipotecado. Una generación que hoy lucha en medio de la peor crisis para mantener a flote su sueño. Con su condición de indigente, con su sonrisa y un impresionante récord académico, para mantenerse como una estudiante de excelencia académica, pero con un doloroso descenso al submundo de la pobreza. Elevad vuestra voz. ¡Generación endeudada! Por los programas de préstamos que han hipotecado su futuro. La clase media, la más perdida en el terreno de la educación. Una educación de calidad casi imposible. Obligados a luchar por encontrar un empleo en un mercado laboral deprimido. El perfecto negocio de la educación. La educación alcanzó el segundo lugar en el mercado con cerca de 2 billones de dólares en juego, siendo pioneras las empresas dedicadas a vender exámenes estandarizados para alumnos, docentes y establecimientos educativos. Son las que más réditos sacan de este negocio, alcanzando una tasa de crecimiento de 2 dígitos. La mayor parte de la población todavía sabe que la educación requiere de un maestro o una maestra. Los alumnos se alegran cuando un humano los atiende en persona. Hay la resistencia en varios países, como en México, donde los docentes están a pie de lucha, o en Chile, donde no ceden las demandas por la masividad de la estatización y gratuidad de las enseñanzas. Los docentes reclaman que se mejore la organización de su trabajo, concentrar sus horas en 1 o 2 escuelas, tener una cantidad razonable de alumnos para trabajar en profundidad con ellos. Educación al servicio de las personas.
A raíz de esto han surgido muchos movimientos estudiantiles. Tenemos los ejemplos en México y en París en el año 1968. Más tarde, aquí, la primavera valenciana. Y por último, en Chile. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que está frecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas de... No hay derecho. ¿Acaso esto es lo que se merece Chile después de tantos años? No, Chile no merece esto. Los rectores de las universidades estatales denuncian que esta reforma solo busca la mercantilización de la educación superior. Merecemos estudiar. Educación libre y gratuita. Advierte que de aprobarse reafirmaría el modelo existente solo en Chile basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario. Esto tiene que acabar ya. Todos tenemos derecho a estudiar. Los rectores de este último sector argumentaron que el proyecto provocará el desfinanciamiento a las instituciones y disminuirá la calidad de enseñanza. Contra injusticia, abolición de la reforma ya. El rector y portavoz de las universidades con rol público calificó la reforma de estatista. Dijo que hay insuficientes las subvenciones otorgadas para alumnos de bajos ingresos en carreras de altos costos. Todos deberíamos de poder estudiar por igual. Esto es injusto. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad afirmó que el movimiento estudiantil seguirá manifestando su protesta de diversas maneras. Chile no merece esto. Los estudiantes también tenemos derechos. Este año se han añadido al movimiento universidades que fueron símbolo de la educación mercantilizada. Todas estas fuerzas hemos confluido en un único frente de movilización. ¡Alcemos la voz! Pasillo lóbrego del tiempo, al final se dibuja una mancha de poesías y canciones no escritas, creaciones inacabadas, por una creatividad sesgada, sin la oportunidad de siquiera florecer.
pasillo lúgubre del tiempo, al final se dibuja un legado de amor y odio, condicionado por un conocimiento tergiversado, una espontaneidad derribada, sin oportunidad siquiera de hacerse ver. Y yo aquí sentado, más que cantando, contando aquello ocurrido, vivido y sufrido por cada infante educado, cada adolescente guiado y cada adulto condenado. Cerrar los ojos al volver, la cabeza hacia atrás, un mar de dudas, gente desnuda al pasar, pidiendo ayuda. Y todos van buscando un Judas, esta tierra no es la tierra prometida ni de lejos, donde los niños ya son viejos, las granadas no se comen, son de mano, sobre el plano la codicia del humano, todos luchando por el monopolio, niños jugando al Monopoly con billetes de odio. Y ahora pregúntate, ¿por qué coño están tan locos? ¿Para qué tanto psicólogo? Curan enfermedades y rentan los fármacos. Proza para cada episodio, yo subiendo a mi nave solo con cerrar los párpados. Porque el mundo me agobió. Oh Dios, solo veo odio. El mundo que veo yo es el último hilo de la cuerda floja. Nos están robando el plato de la mesa. Hoy tu cabeza va a salir a la puja. Ya no interesa si no factura la empresa. Niña preciosa, niñato con camisa, cagaos de miedo porque se mueve la ouija. Niña de barrio, gorila que se pincha, ella le quiere aunque no esté segura en casa. Niña de 12 tonteando por el WhatsApp, el violador está acechando a la presa. Niño de iglesia, cada domingo a misa, el orador le ha preparado otra sorpresa. Va a ver el efecto, debes conocer la causa. ¿Cómo querer que me eduquen si el que educa te hace presa? ¿Cómo creer los textos que tengo sobre la mesa si la historia queda escrita por las manos victoriosas? El pueblo llano ya no tiene acceso a una educación que pruebe que hay un opresor y a un preso, a una educación que pruebe que ellos no buscan progreso. Su único interés son los euros y los pesos. ¿Dónde ves un mundo así? Yo veo la oportunidad de cambiar esta sociedad a través del conocimiento, de reconstruir los cimientos, reformar el pensamiento, de alzar la revolución, de proteger al ambiente, dar de beber al sediento, de estudiar filosofía cada día y aritmética, artes escénicas, lógica, matemática, economía y artes plásticas, sentir dentro la música. Quiero sentir dentro la música. Quiero verte vivo, quiero verte viva. La única barrera que tenemos es el ego de esos cerdos, intereses monetarios por delante de escolares sin recursos, abuso notorio, cambio necesario. Abuso notorio, cambio necesario. Desde México hasta España se dibuja una línea imaginaria que une ya dos pueblos en la misma lucha. Levanta tu puño y lucha, cógeme la mano y lucha. Educa en valores, no intereses y sigue esta lucha. La vida no es regalada, está llena de cicatrices, así que entrena tu cerebro y no tus bíceps. Si quieres ser mariposa en este mundo de lombrices, debes de volcar tu alma en cada palabra que dices.
camino y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansioso de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Me gustaría que la educación estuviera disponible para todo el mundo, que desarrollaran tu creatividad, que no solo evaluaran tu inteligencia lógico-matemática, sino que evaluaran todas las inteligencias. Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela, que obedeciera a los profesores sin rechistar, que estudiara, que sacara buenas notas y consiguiera un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de desearos las cosas más importantes de la vida. Sus constelaciones, vengo con el mundo en todas sus estaciones, vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida, vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar. Quiero una educación libre de clases, en la que los educadores sean conductores de sueños y no reprimidores de ilusión. En la que se nos enseñen valores, igualdad y empatía. En la que se resuelvan las dudas de aquellos curiosos y alzar la mano no sea un infierno. En la que no seamos números, sino personas, con potencial de aprendizaje. En la que se nos enseña más la lectura y no odiarla. En la que no sean ocultos nuestros sueños y emociones. Y en la cual se potencien nuestros gustos y deseos. Porque educar a la mente, sin educar al corazón, no es educar en absoluto. De la vida del hombre nuevo, vengo buscando una idea de un mundo sin clase que se pueda levantar. Con el mundo y vengo con los pájaros, vengo La con los... educación es libre, libre de prejuicios, libre de opresiones, libre de expresarse. La educación es humana, humana para amar, humana para aprender, humana para enriquecernos. Ojalá la educación no fuera obligar, ojalá fuera otra cosa, fuera aprender de manera creativa, fuera levantarse con una motivación, la motivación de crecer como personas y no la de estudiar por ser alguien, porque la educación es otra cosa, es crecer, es aprender, es avanzar. Las nubes somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballos en Troya, en sus castillos, cientos de gritos contra el castillo. Somos el preso, libres de rejas, pasamontañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tanto siendo nada. Y en este mundo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas. Quiero esa educación que nunca ha existido, una educación libre, gratuita, de gran calidad y con grandes docentes. Una educación que no implique ni privilegio para unos ni incapacidad para otros. Queremos que no nos eduquen a leer y subrayar. Queremos que no nos eduquen a escuchar y memorizar. Queremos que no nos eduquen a ser productos con nota final. Queremos que nos eduquen a pensar. Quiero una educación libre de clases, una educación que enseñe valores. Porque ¿qué es la educación sin ilusión y sin creación? Una educación sin manipulación, donde nos enseñe a ser felices. Vull una educació lliure, creativa. No m'obligues, dona'm vida. La competició no és l'única eixida.
Una educación basada en valores, en el respeto a todas las opiniones. Una educación sin discriminación. Deseo una educación que sea realmente para aprender y no sea un beneficio para otros. Una educación que deje de lado la lógica y se dirija por las emociones, donde no seamos forzados a ser algo que no somos. Dice que querer es poder. Dice que luches por tus sueños. Pero la educación no debería ser una lucha. La educación debería ser dicha. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la feminidad de los huesos, de las cubetas para despertar. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la feminidad de los huesos, de las cubetas para despertar. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Ven nuestros monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, no permitiré. No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Paulo Freire. Ya son cocodrilos, me balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos de jaula vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 Gracias.